Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Definitivamente es difícil asimilar los resultados de la pasada elección del 6 de junio, en el antes bastión morenista de la Ciudad de México y del mismo Estado de México, en donde el actual gobernador Alfredo del Mazo, de extracción priista, se veía con mucha afinidad ante la Cuarta Transformación, mismo que a partir de los resultados de la pasada elección, recobrara su luna de miel con el revolucionario institucional. Uno de los triunfos más sonados en la Ciudad de México lo fue sin duda el de la delegación Álvaro Obregón, en donde la candidata por la coalición Va por México, Lía Limón, fue declarada ganadora por un margen de más del 22% de la votación sobre su más cercano opositor, Eduardo Santillán, morenista. Lía Limón García, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales, se suma hoy por hoy a las 9 alcaldías que la coalición Va por México, conformada por los partidos del PRI, del PAN y del PRD, partió por la mitad la Ciudad de México, dando al movimiento morenista una estacada mortal en pleno corazón de la ciudad capital, quedando de esta forma el mapa político tras las elecciones del 2021. Con un desfile en la alcaldía Álvaro Obregón y una multitud que llenó las calles de su sede de campaña, la virtual triunfadora dijo al contingente que a partir de este día comenzaría el verdadero cambio en esa demarcación, asegurándole a la gente, por la confianza depositada en ella y por salir a votar sin temores, que la victoria de la alianza era de ellos, aun cuando las preferencias favorecían a Lía Limón, definiéndose como la justa electora para la sucesión de la alcaldía Álvaro Obregón. Eres un aspe. Los ataques y descalificaciones estaban a la orden del día, tanto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le otorgó medidas de protección extraordinarias a la hoy alcalde electa ante las agresiones que sufrió por parte de la alcaldía en poder de Eduardo Santillán, quien pretendía seguir gobernando, mismo que era señalado por modificar, dañar y retirar propaganda electoral que era exhibida en la citada demarcación. Sin embargo, la licenciada Limón García, con ese don de palabra y su extraordinaria capacidad de identificarse con la gente, ya que independientemente de la viabilidad de los ejes rectores que conforman sus propuestas de gobierno, fue capaz de transmitirle a la gente esa confianza que se encontraba adormecida y que, a decir de quienes la escuchaban, sería una de las grandes diferencias, independiente de su gran capacidad gestora. Angélica Blanco, reportera de Proyecto 7 TV, estuvo con el licenciado Mario Corro, quien es parte del grupo de operación política de la candidata electa y quien dijo que el trabajo de campo desarrollado por Lía Limón fue de lo más extenso y agotador. Sin embargo, aclaró que fue esta etapa de contacto directo con los ciudadanos la que redituó mayores satisfacciones, ya que Lía tuvo la oportunidad de interiorizarse en la verdadera necesidad de la gente, y este contacto fue trascendental para redefinir algunos aspectos que conformaron los ejes de campaña
y saber hacia dónde encaminar los esfuerzos para la atención de las necesidades más importantes y urgentes de la alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, no sé usted qué piensa, pero debemos entender que las luchas electorales ya terminaron y no son entre el pueblo de México y el gobierno. Ya basta de polarización. Esto debe empezar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues el lunes 7, posterior a la elección, salió muy tranquilo en su mañanera, reconociendo el triunfo de la oposición, agregando que en Morena existen detractores de los principios de la Cuarta Transformación, que hicieron posible y en ocasiones facilitaron la debacle del partido Morena en la ciudad capital. Y es posible que López Obrador tenga razón, en parte, pero definitivamente el manejo de la pandemia fue lamentable y causó más muertes de las que hubiesen ocurrido si se hubieran tomado en serio las medidas y entrar a confinamiento antes de que el número de muertes nos obligara. Y si no se hubiera ocultado el verdadero número de fallecimientos por COVID-19 y aceptarlo cuando ya no había remedio, ¿cuántas vidas se hubieran salvado si tan solo el doctor López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador hubiesen puesto el ejemplo de usar el cubrebocas y pedirle a la población que lo usara? Como si fueran verdades científicas. Esta idea de hacer pruebas generalizadas, pruebas masivas, no tiene un fundamento técnico, científico. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente. Yo no soy enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver. Si creemos que el cubrebocas es una barrera para protegerme a mí mismo porque lo estoy portando, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Que veo en esta revista británica The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta a México e incurren en francas mentiras. No le tengo que responder nada al doctor Tedros. Lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar. Sí veo mañana varios periódicos, cuando llegamos a 30,000 lo pusieron, cuando llegamos a 50,000 lo pusieron, cuando llegamos a 100,000 lo pusieron. No sería de extrañar que a 200,000, que hay una afición por los números redondos, por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Pareciera que no les parece catastrófico. Nada más un ejemplo muy claro de la falta de profesionalismo al pintar el semáforo epidemiológico de color que al gobierno le convenía. Hoy por hoy el semáforo es verde, pero así se pintó para llevar adelante el proceso electoral. ¿Y cómo aseguramos esto? Vea usted, en el mes de marzo del 2020, con las cifras de muertos y contagiados de hoy, estábamos en semáforo naranja. Y al día de hoy, con esta misma cifra, estamos en semáforo verde. Y esta semana la revista internacional Economist señala que la cifra de muertos en México a la fecha es de 536,620 y no la de 230,000 que nos reporta la Secretaría de Salud. Al doble de los muertos les llama el gobierno muertes excedentes. Los datos epidemiológicos del mundo que centraliza la Organización Mundial de la Salud muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo virulencia si la comparamos con la influenza. Es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. No hay necesidad de un hospital especial
específicamente diseñado para el coronavirus, porque esta enfermedad, igual que una enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus, se curan solas. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500 y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60. Pueden ver ustedes que siempre, en todo momento, estuvimos por arriba de la necesidad. Lo que está en la sombra oscura es la ocupación, lo que está en la sombra clara de color rosa es la disponibilidad. Nunca faltaron. Y si ahí pararan las cosas, quizás el problema sería menor. Pero ahora pretenden abrir las escuelas, no por salud, sino por decreto presidencial. Y con el regreso paulatino de los niños a las escuelas, están haciendo pruebas, pero con los estudiantes. Total, si no pasa nada, ni hay contagios, ni hay muertes, pues todos irán a la escuela. Y si pasa algo, pues paramos y el regreso, como actualmente ya está pasando. Ya tenemos registrados 2 contagios y 2 estudiantes. Y desde luego 2 escuelas que cerraron nuevamente. Son 2 casos confirmados de COVID en la Ciudad de México después del regreso a clases presenciales. El primero, se lo presentamos anoche, fue detectado en una secundaria en Tláhuac. El segundo, reveló la autoridad, es un estudiante de primer grado de la secundaria diurna 241 Emma Godoy en la Gustavo Amadero. La madre notificó que su hija había tenido síntomas y al realizarle la prueba dio positivo. La escuela regresó a las clases a distancia. Respecto al caso sospechoso del Colegio Williams en la alcaldía Benito Juárez, los padres del menor se comprometieron a realizar la prueba para confirmar si está o no infectado. Bueno, para no seguir enumerando los errores en que incurrió la Cuarta Transformación, basta decir algo de lo que todos fuimos testigos en México. En las mañaneras del presidente últimamente se habló únicamente del proceso electoral y de procesar a todo candidato opositor, inventándole delitos inexistentes para sacarlos de la contienda electoral. En pocas palabras, se le dio más importancia al proceso electoral que a cualquier problemática nacional. Llámese línea del metro número 12, una tragedia nacional, miles de muertos por COVID-19, pobreza extrema en México, economía por abajo del suelo, falta de inversión, empleos, inseguridad. Y así pensaba nuestro presidente que no le iba a ir mal en la madre de todas las elecciones. Ni modo. Y atribuyó la pérdida de alcaldías a que la clase media se dejó influenciar y hubo un avance hacia el conservadurismo. Hubo un avance hacia el conservadurismo. Por eso lo atribuyo a que, sobre todo, sectores de clase media fueron influenciados. Se creyeron lo del populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del Mesías tropical, el Mesías falso. Es muy interesante de cómo la gente humilde, la gente pobre, sí internalizó bien el mensaje. Por más guerra sucia que hubo, no pudieron. Una de las frases más comentadas de hoy es que el presidente criticó las aspiraciones que dice tienen las personas estudiadas, asegurando que son egoístas, clasistas y racistas. Un integrante de clase media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Ese es para decirle, siga usted su camino, va usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. Son clasistas y racistas. Es el resultado de pretender atacar la pobreza extrema con transferencia de recursos y no con políticas de gobierno. Pues bien, ustedes lo ven, la pandemia continúa, así que no bajes la guardia, quédate en tu casa. Para Proyecto 7 TV,
de la Ciudad de México reportaron Gabino Blanco, Angélica Blanco y Leticia Mota.